Hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy les invito a que juntos adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Y así te invito a que juntos nos unamos en oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por este nuevo día que tú me das. Gracias, Señor, por tus infinitas bendiciones. Gracias, Señor, tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, en esta hora, recibe esta alabanza de lo más profundo de nuestro corazón, porque solo tú, oh Dios, eres digno de toda la alabanza, la gloria, la honra y toda la adoración, porque tú creaste todas las cosas. Quiero adorarte, exaltarte y darte el honor, porque solo tú, oh Dios, eres digno de que yo te adore. Recibe la alabanza que hoy traemos delante de ti, un corazón rendido. Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Dice su palabra en Salmos 24, 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Sus palabras
nos dice en el libro de Romanos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Lucas 7, versículo 44 al 46. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entra en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y también nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
¿Qué tal? Buenos días. Una vez más, por este medio nos encontramos para compartir, una pequeña, reflexión, análisis de la palabra de Dios. Que como siempre es una escuela dominical, entonces la escuela dominical pues tiene como ingrediente principal el aprender, el aprender de la palabra de Dios. Y siempre que nosotros aprendemos de algo, ese algo nos tiene también como a la vez su objetivo aplicarlo a nuestra vida. Toda información, todo lo que nosotros, recibimos en nuestra vida diaria, nos sirve para que nosotros podamos caminar, más eficientemente. Cuanto más cuando se trata de la palabra de Dios. En estos domingos, 3 domingos que comenzamos 8 días, estamos viendo este tema, esta lección número 80 que se llama Pablo va a Roma. Entonces, le pedimos al Señor que Él nos ayude, que Él bendiga su palabra y que nos sirva y nos ayude, para aprender y reflexionar de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo. Entonces, así vamos a comenzar. Esta lección está basada en los últimos capítulos del libro de los Hechos. Y vamos a empezar y es una continuación de la lección de hace 8 días. Y hoy vamos a ver una segunda parte. Así es que vamos a ir rápidamente a hacer un pequeño, así como repaso recordatorio de este tema. Nuestro texto principal, el texto que nosotros tenemos para memorizar dice así: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este sería nuestro texto para memorizar. Bien, hace 8 días vimos también que el libro de los Hechos muestra la mano del Señor en el progreso del Evangelio. Este libro enseña cómo la palabra de Dios parte cumpliendo lo que el Señor Jesucristo ya había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces el libro de los Hechos nos va hablando de cómo el Evangelio empieza a ser predicado el día en Jerusalén, partiendo del día de Pentecostés. Y cómo hemos visto cómo el Evangelio va creciendo hasta que empieza a enviar a sus misioneros. Y en este viaje del apóstol Pablo, que a lo mejor no es un viaje planeado tal vez, pero es un viaje que está dentro de los planes de Dios. Vimos a detalle, también a grandes detalles, los 3 viajes misioneros de Pablo. Este sería un 4º viaje, en el cual Pablo viaja a Roma, y hay que recordar que él viaja a Roma, pero él viaja en calidad de prisionero. Hay que recordar que él es hecho prisionero, es llevado a Roma para allá ser juzgado, pero vamos a ver que realmente todos los acontecimientos están dentro de la providencia de Dios, dentro del propósito de Dios. Esto no lo tenemos que quitar, apartar nuestra vista de ello. El propósito del Señor es que el Evangelio de alguna forma sea predicado en Roma, pero va a ser predicado en Roma no solamente ante el pueblo, el pueblo judío, los gentiles, sino ante el mismo César. Pablo dará testimonio de Jesucristo. Y este es el objetivo de este libro de los Hechos, narrándonos cómo este evangelio va a llegar a lo que en ese momento es la capital de la potencia mundial, que es Roma. Vemos entonces a través de los detalles, así viéndolos a gran detalle, vemos cómo Dios va a cumplir este propósito. Entonces nosotros estamos viendo a través de esta escuela dominical cómo el apóstol Pablo primeramente sube a bordo de una nave. Eso lo vimos hace 8 días.
Hoy vamos a ver también cómo a bordo de esa nave hay una gran tormenta que se va a desatar y lo va a llevar a la isla de Malta. Y finalmente, bueno, eso lo veremos dentro de 8 días. Vamos a ver cómo ahora Pablo va a llegar encadenado a Roma. Digo yo encadenado entre comillas porque ahí así encadenado Dios le va a permitir que él pueda predicar el Evangelio. Tal vez algunos pudiéramos decir o pensar que cómo es posible que Pablo para llegar a Roma tenga que hacerlo de esta forma, es decir, prisionero, como un prisionero que se lleva a ser juzgado. Pero a través de esta historia nosotros vamos a ver que en todo momento la mano de Dios está con él. Y esto nos debe de animar porque cualquiera que sea nuestro camino, cualquiera que sea nuestra circunstancia, nosotros debemos ver que la mano de Dios nunca se aparta de sus hijos. De una u otra forma, esto va a ser así. Incluso hace 8 días vimos cómo Pablo tenía un trato con el centurión que lo lleva, el capitán de la compañía que lo lleva a Roma. Vimos que lo trataba a él muy humanamente, lo trataba dándole muchas concesiones. A Pablo nunca fue un preso maltratado, y en esto nosotros vamos a ver la mano de Dios, y no solo la vamos a ver, sino más bien comenzamos a verla, y entonces vamos a ver algunos de los puntos que a nosotros nos debe de animar, porque este Dios de Pablo es el mismo Dios de nosotros. El viaje a Roma estará lleno de peligros. El viaje a Roma va a estar lleno de ataques del enemigo, de ataques de los enemigos terrenales de Pablo y también del enemigo espiritual. Pero lo más impresionante de todo esto es que nosotros tenemos que ver que en todo estaba la mano de Dios. Nosotros debemos verlo a la luz de nuestra propia vida. Nosotros también emprendimos un viaje. Nosotros en esta vida es un viaje en el cual nosotros tenemos un propósito. Y muchas veces a lo mejor pensamos que ese viaje va a ser como un cuento de hadas en el que no va a haber ataques, en el que no va a haber cosas negativas. Pero bueno, la experiencia nos demuestra todo lo contrario. Hay veces que nosotros vamos a ver cómo el enemigo va a atacar nuestras vidas, vamos a ver cómo hay muchas cosas que tal vez nosotros nos sentimos prisioneros y que ya nunca saldremos de ahí. Pero veamos la actitud del apóstol Pablo. Él es prisionero, sí, pero él es prisionero, pero él lleva un propósito, y el propósito es predicar en Roma. Por lo tanto, a él esto no le desanima, sino al contrario, él le anima a seguir adelante. Y lo más importante, vamos a ver que en esta condición de prisionero, Dios va a trabajar y a seguir cumpliendo sus propósitos a través de él. A veces nosotros en nuestra vida, en nuestras circunstancias, nos sentimos así como presos, como que caímos en una cárcel y ya no vamos a salir de ahí. Pero ¿por qué no aprender del apóstol Pablo y saber que en esa condición Dios puede estar cumpliendo el propósito que tiene para cada uno de nosotros? Hace 8 días entonces comenzamos vimos algunas de las características que para llevar a Pablo prisionero a Roma, a él lo suben a una nave. Ya vimos que esta nave pues viajaba junto con otros prisioneros. Y aparte, bueno, la tripulación y todos ellos van bajo la custodia de un centurión llamado Julio y de una compañía que llamaba la Augusta. Y dice que trató humanamente a Pablo. Ahí vemos primeramente la mano de Dios. Pablo es prisionero, pero él va a ser tratado de una forma humana. Él no va a ser maltratado en su condición de prisionero. También vimos que Aristarco y Lucas acompañaban al apóstol. Esto es maravilloso porque nos enseña que a pesar otra vez de que él es prisionero, hay amigos que viajan con él. Él no viaja solo. Esto es muy bonito cuando nosotros tenemos esos amigos. ¿Y en dónde más? En la iglesia. En esa familia espiritual que nos rodea, nosotros nos podemos ver con la confianza de que no estamos solos, sino que Dios va con nosotros, y muchas veces a través de esos amigos. Aristarco y Lucas son los que acompañan al apóstol
Pablo. Bueno, vimos que ellos llegan en un puerto, ellos cambian de barco y finalmente es una tripulación de 276 personas. Y ahí va viajando el apóstol Pablo. Bien, hay un momento en el que Pablo, pues digamos que esa sabiduría que tiene de parte de Dios, le hace ver que ellos corren un gran peligro. Hemos visto que ese viaje se inició ya a final del año, pasando el mes de octubre por ahí, cuando ya se acerca el invierno y empieza el tiempo peligroso. Pablo sugiere que pasen el invierno pues en ese lugar porque hay un peligro a causa, digamos, de las tormentas que se vienen en esa zona marítima. Sin embargo, bueno, dicen que ellos deciden seguir adelante. Vamos a ver que el apóstol Pablo, bueno, él va como prisionero, el centurión es el que va a cargo de los presos, pero el barco tiene un dueño y aparte también tiene un piloto, tiene un capitán que lo guía, y entonces la opinión de ellos prevalece y ellos deciden contra la advertencia de Pablo o el consejo de Pablo, deciden ir adelante arriesgando su vida. Así también nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros no tenemos, digamos, todo el poder para decir seguimos adelante, o muchas veces no tenemos todo el poder para decir aquí nos detenemos, dependemos de los demás. Yo esto lo compararía con la situación que nosotros vivimos a través, bueno, de esta pandemia, en la cual nosotros nos tuvimos que sujetar a las instrucciones de las autoridades, de no reunirnos en masa, de mantenernos en cuarentena, y muchas veces nosotros tenemos que sujetarnos como cristianos a las decisiones de los demás. Pablo dice, es mejor que nos quedemos en este puerto y pasemos aquí el invierno, pero ellos deciden, no, es mejor seguir adelante. Entonces, bueno, ya aquí también lo vimos hace 8 días, el centurión dio mayor crédito al piloto y al dueño de la nave. Ellos dicen, no podemos avanzar. Pero entonces nosotros vamos a ver que cuando va avanzando esta barca, yo les sugiero, por cierto, que ustedes lean estos últimos capítulos del libro de los Hechos, porque a través de la pluma de Lucas se nos dan muchísimos detalles muy interesantes acerca de cómo se va desarrollando estos acontecimientos. Entonces empieza a soplar un viento fuerte que le llaman como Euroclidón. Es una tormenta, dice, que baja de las montañas hacia la isla de Creta, y dice que empieza a levantar las olas, y entonces cuando el barco empieza a moverse a través de las olas, pues los marinos lo primero que hacen es, dice, que se empiezan a deshacerse de la carga y de los aparejos de la nave. Esto que pasa así desapercibido, la carga, bueno, es un barco que obviamente tiene intereses económicos, es un barco que transporta pasajeros y transporta carga, o sea, y entonces cuando empieza la tormenta y ellos empiezan a deshacerse de estas cosas, esto empieza a haber una pérdida económica. Los problemas de la humanidad, los problemas de cada uno de nosotros muchas veces empiezan así, cuando los problemas vienen a nuestra vida, empieza a haber la pérdida económica, empieza a ver que empezamos a perder nuestras cosas. La carga, pues, es lo que representaba el negocio, y los aparejos de la nave ya se refieren a la estructura misma. Como la nave está siendo movida de un lado a otro, ellos empiezan a tirar sus cosas al mar, o sea, quitan algunos soportes de donde iban las velas. A eso se refiere la expresión aparejos de la nave. Los soportes que llevaban la vela, puesto que cuando el viento sopla sobre una nave, lo hace impulsando las velas. Lo que ellos hacen es entonces bajar las velas y muchas cosas las tienen que deshacer y las tiran al mar. Hacer más ligera la nave, pues para que ellos puedan en un momento dado, digamos, reducir el peligro. Así nosotros entramos inmediatamente dentro, en el punto B, en el inciso B, que nos habla de una tormenta muy violenta. Yo quisiera que esto lo vayamos comparando.
a todas esas situaciones que muchas veces golpean a nuestra vida. Muchas veces nuestra vida es así. La tormenta llega a nuestra vida y empieza a golpearnos de una manera terrible. Primero viene la pérdida económica, viene la pérdida del empleo, viene la pérdida de muchas cosas. La descripción que nos da los escritores el escritor de esta carta dice que la tormenta duró 14 días. Ahora, son 14 días en los que ellos están en medio del mar. Nosotros hemos vivido las tormentas aquí en el estado de Veracruz y creo que no hemos vivido más allá de 2 o 3 horas, quizás 6 horas, lo que es una tormenta. Ellos lo vivieron durante 14 días. Claro, ellos están en medio del mar. Nosotros, dice nuestra historia, este pasaje, dice que tanto los pasajeros y tripulantes, dice, perdieron toda esperanza de salvarse. Yo no sé si usted pueda reflexionar de lo que nos describe la palabra de Dios, pero acuérdense que quien escribe es nada más y nada menos que Lucas. Y él dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. Ahora, nosotros muchas veces así caminamos por la vida, perdemos toda esperanza, perdemos muchas cosas de salvarnos de esa situación que estamos viviendo. Pero veamos qué importante es cuando alguien podrá perder la esperanza de lo que sucede en esta tierra, pero no desconectarse de Dios. Nosotros podemos deducir que durante ese tiempo hay alguien que está orando a Dios, que está intercediendo ante el Señor, que le está pidiendo a Dios. Y Pablo, en un momento dado, recibe un mensaje de parte de Dios a través de un ángel. Él lo expresa de esta forma, dice, el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, dice que él le comunica un mensaje y le dice, mira, tú no temas de lo que va a pasar. Dios además, dice, te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y esto, hermanos, es maravilloso porque nos habla entonces del poder de la intercesión ante Dios. Nosotros podemos deducir claramente aquí que Pablo lo único que hacía era orar a Dios. En esa circunstancia él oraba a Dios y el mensaje le dijo, no temas, dice, porque sí, dice, va a haber pérdida económica, la nave se va a perder, dice, pero a ti no te va a pasar nada y además Dios te ha concedido a los que navegan contigo. Entonces, quiere decir que la oración de Pablo no era algo así como, Señor, sálvame, no era algo así como, Señor, líbrame, sino era algo así como, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de estas 276 personas que viajan en este barco. Entonces Dios le dice, no, Pablo, tú vas a vivir porque tú vas a dar testimonio de mí en Roma. Pero entonces podemos también nosotros decir, sí, Señor, pero a estos también sálvalos. Y por eso dice, Dios te los ha concedido. Y ahí es donde nos habla también que en la situación más terrible que nosotros estamos viviendo, muchas veces nuestra oración no debiera de ser, Señor, sálvame, o Señor, líbrame, sino es, líbranos a mí y a todos los que van conmigo en el barco. Así, entonces, bueno, con este mensaje, digamos, maravilloso que va a recibir el apóstol Pablo, dice que bueno, se van a dar ciertas situaciones. En un momento dado dice que los marineros procuraron huir de la nave, dice, procurando huir, dice, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían alargar las anclas. Pero entonces los mismos soldados, dice, ellos impidieron que ellos se escaparan. Así entonces se van dando ciertas circunstancias, todos permanecen en la nave, y entonces aquí en esta situación es donde el Señor, Pablo se levanta ante estas personas y les dice, el Dios a quien yo sirvo, el Dios a quien mi vida pertenece, dice, me ha dicho que no se va a perder ninguno de nosotros salvo la nave. Estos hombres que vivían en una gran angustia, ya vimos que en primer lugar pues yo digo que la angustia empieza cuando pierden toda la mercancía para aligerar la nave, la empiezan a tirar para aligerar la nave.
pierden la economía se viene abajo, en un momento dado pierden la esperanza de vivir. También dicen que la angustia era tanto que durante esos días ni siquiera comían. O sea, gente que vive ya con la muerte a un lado, muchas veces cae en esta situación tan desesperada. Pero ahí es en donde Pablo les da este mensaje, y no solo esto, sino que dice que les anima, dice a que comieran, dice porque ustedes necesitan estar sanos, ustedes necesitan tener fuerza física. Pero el mismo Pablo lo demuestra, dice que él delante de todos, él toma los alimentos, da gracias, y entonces dice que así que se animaron en medio de la tormenta, también comieron. La pregunta es, cuando la tormenta está golpeando nuestra vida, ¿cuál es el mensaje que nosotros damos a los demás? Nosotros que predicamos, nosotros que creemos, nosotros que decimos que Dios tiene poder para salvarnos, que Dios tiene misericordia para ayudarnos, que Dios es compasivo y así, pero ¿cómo nos ve la gente cuando nosotros mismos estamos envueltos en los problemas? Y eso es algo que nosotros debemos reflexionar a través de no solamente es importante decir que Dios nos puede salvar, sino también es demostrar que confiamos en que el Señor puede hacerlo. Cuando estas personas ven a Pablo comer tranquilamente, ellos pueden decir, parece ser que efectivamente Dios puede salvarnos. Dice que así ellos se animaron y también comieron. A través de nuestra actitud y a través de nuestro comportamiento, nosotros también transmitimos ese mensaje de confianza. Cuando nosotros entramos en pánico, estamos dando un mensaje sumamente negativo a los que nos rodean. Y así, nos sigue detallando el escritor de Lucas, que ellos, poco a poco, ellos van navegando y ellos se van acercando a partes menos profundas. Ellos van midiendo la profundidad, así es como ellos lo hacen. Y cuando un barco se va acercando a tierra y van viendo que el mar ya no es tan profundo, ellos también tienen otro miedo, que en un momento dado el barco se llama encallar, es decir, que llegue a montarse sobre la tierra, y esto es muy peligroso. Aún en tiempos actuales, con toda la modernidad, hemos sabido de cuando un barco encalla, cuesta muchísimo sacarlo de esa condición. Entonces, ahí ellos tienen ese miedo y se van, y por mucho que se cuidan, finalmente el barco va a encallar y empieza a haber una amenaza de que se rompa. Y ahí es en donde ellos empiezan ya a nadar, el barco se parte en dos, pero ellos empiezan a ver la posibilidad ya de llegar a tierra firme. Y aquí vemos también otra situación. Dice que los soldados, cuando vieron esta situación, ellos tuvieron miedo de que los prisioneros escapaban. Como ellos eran los responsables, pues ellos toman la decisión para lo cual ellos estaban instruidos. Si los prisioneros quieren escapar, hay que matarlos. Dice, pero Julio, el centurión, dice que por salvar a Pablo, nada más por salvar a Pablo, el mismo centurión dice que impidió o dio la orden a los soldados que respetaran la vida de los prisioneros. Esto también nos habla entonces cómo la actitud de un cristiano, la actitud de un hijo de Dios, no solamente lo salva a él poniéndolo en bien con la autoridad máxima, sino que a la vez salva a muchos de los que nos rodean. Esto es un gran privilegio, esto es una gran responsabilidad para los cristianos. Cuando el Señor bendice a un cristiano, no solamente lo bendice a él, bendice a todos los que lo rodean. Yo me acuerdo cuando Dios actuó a través de la vida, por ejemplo, de José. No solamente José, fue exitoso en su vida, sino a través de José, Dios, por ejemplo, pudo preservar la vida de mucha gente de Egipto, cuando aquellos 7 años de escasez y aquellos 7 años de abundancia. Entonces Dios le dio sabiduría a José, y Dios no solo lo bendijo a él, sino bendijo a toda la nación de Egipto. Entonces Dios, a través de sus hijos, va a bendecir
a los que los rodean. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad, tenemos ese privilegio de que a través de nuestro comportamiento Dios puede bendecir nuestra vida y que Dios nos ayude para que nosotros aprendamos cómo comportarnos en medio de las circunstancias. Y así entonces sigue diciendo nuestro relato, dice que la nave y la carga se perdieron. Ciertamente hubo pérdida económica, ciertamente hubo pues algo que les va a afectar a ellos, pero lo más importante, que es salvar la vida, se logró. Dice que todos los hombres fueron salvos, ninguno murió en medio de esa tormenta que los mantuvo durante 14 días, en los cuales dice que llegaron momentos en los que fueron varios días en los cuales no se veía ni la luz ni se veía las estrellas. Todo era cubierto por el viento furioso, la lluvia furiosa que iba a su lado, pero ninguno de ellos murió. Y cuando ellos por fin pudieron una oportunidad de salvarse, la vida les fue preservada, todo por medio del apóstol Pablo. Este es como un poder, o no sé cómo decirlo, pero que tiene el pueblo cristiano. Cuando Dios bendice a sus hijos, esa bendición va a abarcar a los que le rodean. Que el Señor nos ayude a movernos en ello. Así, cuando ellos se encallan, la nave se pierde, ellos empiezan a nadar y van a llegar a una isla que se le conoce como la isla de Malta. En la isla de Malta nosotros conocemos esta historia. Dice así: Pablo sobrevive a la mordedura de una serpiente. Para que nosotros veamos la misericordia de Dios. Cuando estos hombres llegan a la isla de Malta, dice así que los lugareños los trataron humanamente. Dicen que los lugareños los trataron con mucha compasión. Inmediatamente empezaron a darles auxilio. Se entiende que el mar en esos tiempos estaba muy frío, muy helado. Yo no sé si usted haya tenido la oportunidad, yo en alguna ocasión sí lo he visto, principalmente en el norte, en Sonora. Por esos meses de octubre, noviembre, diciembre, todo hasta enero, febrero, es imposible meterse al mar. El agua es muy helada, muy fría. Entonces, estos hombres, después de tanto tiempo de no tener el calor, pues de ropa seca, ellos son bien recibidos por los lugareños, son bien tratados. Y ahí dicen que hicieron una fogata para que ellos pudieran calentarse, y el apóstol Pablo, cuando estaba llevando leña para mantener el fuego, para avivar el fuego, dice que una serpiente huye del fuego, seguramente iba entre la leña que llevaba Pablo, y no solamente dice que lo muerde, dice así que la serpiente se le prende de su mano, y entonces en ese momento los lugareños que se quedan viendo a Pablo, ellos piensan, ellos tienen una creencia que una persona que sufre, la muerte violenta es porque algún pecado cometió. Ellos piensan que Pablo cometió, algo en su vida y que ahora la justicia no lo va a dejar vivir. Entonces ellos ven que esa serpiente está prendida a Pablo, pero hay una cosa, hermanos, esa serpiente no le va a hacer daño. Dice nuestro pasaje, y ellos esperaban que Pablo muriera o se hinchara, así. Y va pasando el tiempo, pero no pasa nada. Pablo, por cierto, se ha sacudido esta serpiente. Simplemente se la sacude, y aquellos lugareños se quedan asombrados porque el tiempo empieza a pasar y resulta que a Pablo no le pasa nada. Muchas veces también esto representa lo que sucede en nuestra vida. La serpiente, que representa a Satanás indudablemente, que representa al diablo,
muchas veces se prende de nuestra vida, pero la pregunta es, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? Y la actitud de un cristiano debe de saber que Dios está con él. Y aunque la serpiente esté prendida, no solo le muerde, sino está ahí prendida, esa serpiente debe de ser sacudida, debe ser hecha a un lado para que el poder de Dios, para que la misericordia de Dios se pueda manifestar en él y a través de esas personas. La serpiente representa la mordedura de la serpiente, representa todo ese daño que viene directamente del diablo. Y aquí nos enseña que el diablo, cuando Dios está con nosotros, todo es cuestión de resistirle porque no va a pasar nada. Hay personas que ciertamente a lo mejor ver una serpiente nos causará muchísima impresión y más cuando ésta nos ha mordido, pero Pablo sabe en quién ha creído. Pablo sabe en quién ha confiado. Pablo sabe quién lo ha sostenido. Pablo sabe el mensaje que tiene de parte de Dios y cuando Dios le dijo, tú vas a serme testigo en Roma. Entonces Pablo sabe que nada, que ningún peligro que vaya a aparecer en el camino le va a detener, porque la obra de Dios no puede ser parada por nadie. Así también en nuestra vida, por eso es importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Es importante que nosotros nos mantengamos en comunión con Dios, porque de esa forma nosotros sabemos hacia dónde nos lleva el Señor. Y si el Señor ya nos dijo, tú vas a estar en tal lugar, entonces nada de lo que pase en el camino nos va a detener, porque Dios nos ha asegurado, tú vas a estar ahí. Ahí en esa isla nosotros nuevamente vamos a ver la misericordia de Dios. Y esta se va a dar a través de la hospitalidad de los isleños. Ahí nada más y nada menos que Publio, el gobernador de la isla, se mostró hospitalario. Y particularmente lo va a hacer con el apóstol Pablo. Ahí, no sé, yo quisiera imaginarme esta historia. Los lugareños quedaron asombrados cuando vieron a Pablo que no le hizo daño la serpiente. De hecho, dicen que primero pensaban que él era un asesino y que iba a pagar por medio de la muerte lo que él había cometido. Después dicen que pensaron que era un dios. Es indudable que en algún momento Pablo les predicó. Es indudable que Pablo les habló de que él no era un Dios, sino que era un servidor del Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Publio dice que su padre estaba enfermo. La Biblia nos da la descripción, dice que tenía fiebre y desintería. Pero Pablo fue y oró por este hombre y sanó. Y esto fue un mensaje maravilloso para que el Evangelio llegara a esa isla. Aquí nosotros podríamos otra vez, las circunstancias estaban contra Pablo, iba a Roma como prisionero, se desata una tormenta, lo desvía, lo lleva a Malta, pero vean que todo tuvo un propósito maravilloso, que esa isla conociera el poder y la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, todas esas circunstancias que pasan en nuestra vida, ¿a dónde nos llevan? Yo hemos oído testimonios de personas que han ido a dar a un hospital. De un amigo muy conocido, él nos dio testimonio en su iglesia. Él, pues tristemente, fueron asaltados en una carretera, una bala se incrusta en la cabeza de su padre y él va a dar al hospital. Y ahí está en el hospital alojado con una bala grave. Y cuando resulta, al final este hermano sale libre del hospital, sale bien del hospital, y el único testimonio que ellos dijeron es que todo el tiempo que él estuvo internado, él les estuvo hablando de Dios, les estuvo testificando de Dios. Yo sé de hermanos que han ido a dar a un hospital y ahí en esa enfermedad, cuando ellos ingresan, porque ellos no ingresan sanos, ingresan con una situación grave,
pero ahí es el momento para que ellos puedan dar testimonio de quién es Dios. Y todas las circunstancias negativas que atacaron a Pablo lo llevaron a ese lugar para que el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, la misericordia de Dios se manifestara en ellos. Dice así que los isleños traían a sus enfermos y el Señor a través del apóstol los salvó. No nos dice mucho la palabra de Dios, pero sabemos que Pablo no solamente oraba para sanar, sino es indudable que Pablo les habló del Dios vivo, del Dios verdadero y sobre todo de la salvación por medio de Jesucristo. Y así el evangelio fue establecido en esa isla de Malta. No hubiera habido otra forma de llevar a Pablo a ese lugar si no hubiera sido a través de las circunstancias que ellos sufrieron a través de la tormenta. Todo lo que pasó, el Señor lo encaminó para bien y resultó en bendición para esta isla. Los lugareños conocieron a Dios, sus enfermos fueron sanados y ellos conocieron una nueva esperanza de vida. Esto es lo que el evangelio, esto es lo que Dios puede y quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Aquí es importante preguntarnos hasta qué punto nosotros nos movemos dentro de los planes de Dios. Esto es muy importante, que nosotros sepamos en dónde estamos parados con respecto a Dios. ¿En dónde estamos detenidos? ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve? ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva a seguir adelante? Y la motivación principal siempre debe ser que nosotros trabajemos para Dios. Que a través de la circunstancia cualquiera que sea, Dios está trabajando a través de nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos buscar a Dios y solamente tener beneficios. Y yo digo que eso no está mal, porque pues de todas formas para el hombre, como lo decía aquel gran rey Ezequías, por estas cosas el hombre vive. Y Dios puede darnos muchas cosas, pero lo más importante es que Dios haga y cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Cuando nosotros conocemos esa voluntad de Dios, nosotros nos vamos a mover, sea cual sea la circunstancia. Cuando nosotros conocemos a Dios y yo me muevo dentro de la voluntad de Dios, no importa lo que pase en mi vida, no va a importar, porque yo sé que el Señor va a trabajar, que el Señor va a bendecirme no solamente a mí, sino a los que me rodean. Y eso es lo más importante. Y Pablo siempre supo que a través de todas las circunstancias que él vivía, Dios estaba cumpliendo su propósito en él. Y el propósito de Dios en la vida de Pablo, o a través de la Biblia, de la vida de Pablo, era que el evangelio fuera extendido. La palabra de Cristo se cumplió. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo tiene una aplicación para cada era. En ese tiempo, lo último de la tierra era que el evangelio llegara a Roma. Ese era el propósito de Dios. Hoy sigue siendo el mismo. Quizás no es que llegue a Roma. Quizás lo último de la tierra representa aquellos rincones donde muchas personas no conocen a Dios y muchos no creen en Dios. Muchos dudan todavía de su existencia, pero el Señor puede dar otro mensaje a través de sus hijos, a través de su iglesia. Y esto muchas veces lo puede hacer
a través de los problemas y de las circunstancias que nosotros vivimos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos dé fuerzas. En esta mañana le decimos: Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, a través de las circunstancias puedes usar nuestra vida para tus propósitos, Señor. Ciertamente a veces pedimos cosas que no están dentro de tu voluntad, Señor. Ciertamente tu palabra dice: ustedes no reciben porque no piden. Y si piden, piden mal, porque piden para vuestros deseos, Señor. Permite que tu iglesia, Señor, tenga esta sabiduría de moverse y de vivir, Señor, de acuerdo al plan que tú tienes, y que tengamos esa plena confianza, Señor, que en cualquier circunstancia que nos rodea, tú la puedes bendecir principalmente para que otros, Señor, puedan conocer tu palabra y puedan ser bendecidos, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y dentro de 8 días, si Dios nos presta la vida, tendremos la conclusión no solamente de esta última lección de nuestro libro, sino pues la culminación de nuestro material, y estaremos ya empezando un nuevo material de escuela dominical. Que Dios le bendiga. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está.
las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús.